Señor les bendiga una vez más en esta mañana. Estamos reunidos con el propósito de darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todos aquellos que nos escuchan por internet y les mandamos un saludo y un abrazo. Y nos da gusto que estén escuchando estos mensajes. Eso nos ayuda cuando ustedes nos apoyan de esa manera, nos ayuda a seguir adelante. Y les pido pues que si alguno quiere mandar alguna cartita de petición, usted lo puede hacer. Si usted está enfermo, necesita trabajo, por los hijos, por el matrimonio, estamos aquí para servirle. Oraremos por su petición. Estamos en el Canutillo 79835. Ahí la Iglesia Bautista, aquí estamos y rogamos pues que lo haga y estaremos orando por usted. Vamos pues a abrir la palabra del Señor allá en el Salmo 84. En el Salmo 84, ahí vamos a leer del verso 5 al 7. Salmo 84 del verso 5 al 7. Dice la palabra del Señor de esta manera: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, los cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, dice, irán de poder en poder y verán al Dios de Sión. Así es de que los versos que vamos a leer. Vamos a leer otra vez allí. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Es interesante ver cómo la palabra del Señor nos enseña. Tenemos que aprender. Así como la lluvia, cuando cae la lluvia, la tierra produce la hierba y le va dando crecimiento. Así el poder de Dios, ¿verdad? Aquí dice que cuando llena el estanque está lleno. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que viene a llenar la vida de la persona. Por eso dice en el verso: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Por qué? Porque esa fuerza es la que viene a llenar el estanque, o llenar la vida de la persona, así como la hierbita, ¿verdad? Para que tenga el crecimiento que necesitamos, porque necesitamos crecer espiritualmente. El título de este mensaje es Fortaleza Espiritual. Fortaleza Espiritual. Dice allí que irán de poder en poder. En el verso 7 es el que vamos a agarrar ahí. Verso 7 irán de poder en poder. Dice, verán a Dios en Sión, en Jerusalén. Verán a Dios en Jerusalén. Así es de que allí está, irán de poder en poder. Y esto es muy importante. Cuando la persona aprende, va teniendo ese crecimiento. Irá de más y más y más y más. Por eso dice, irán de poder en poder. Irán de poder en poder, dice, verán a Dios en Sión. Irán de fortaleza en fortaleza. Hay varias traducciones de estas palabras, pero todas contienen la idea del progreso espiritual. Nuestra versión dice, irán de fortaleza en fortaleza, es decir, se fortalecerán más y más. Por lo regular, si caminamos, vamos de fortaleza en debilidad.
en debilidad. ¿Por qué? Porque no crecemos. Vamos de fortaleza a debilidad. Como dicen el dicho vulgarmente, sale de Guatemala y va, ¿a dónde? Guatepeor. A Guatepeor. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Ves? Ese es el problema, ¿verdad? Empezamos descansados y con una buena disposición, ¿verdad? Porque cuando aceptamos al Señor, comenzamos el primer día y parecemos caballos de carrera, ¿verdad? Que queremos salir corriendo a llevar el mensaje, ¿verdad? Pero luego al rato se nos olvida, Así es de que, pero dice, empezamos descansados y con muy buena disposición, pero enseguida el camino se presenta escabroso. El sol quema, nos detenemos justo al camino y momentos después proseguimos penosamente nuestro fatigoso cansancio. ¿Verdad? Ahí está el problema, ¿verdad? Empezamos a cansarnos. Pero el peregrino cristiano que ha obtenido nuevas provisiones de gracia, este es tan vigoroso que después de varios años de fatigoso viaje como cuando empezó. Quizás no se halle tan animado, ni sea tan ferviente y decidido en celo como lo era una vez, pero sin embargo es mucho más fuerte en todo aquello que constituye un poder real. Y aunque viaja más lentamente, ¿verdad? Porque llega el momento en que sí somos cristianos, pero ahí vamos muy despacito, no le avanzamos, casi no le avanzamos. ¿Por qué? Porque ponemos la Biblia por allí, ¿verdad? Y se llena de tierra y ahí está la Biblia. No la agarramos ni para orar ni nada. Y ya somos cristianos, pero ahí vamos muy despacio, lentamente, como en cámara lenta, como dicen a veces, ¿verdad? Y viaja sin embargo, con mayor seguridad. Algunos veteranos canosos han sido tan firmes en detener la verdad y tan celosos en definirla como lo eran en sus días de juveniles. Cuando está uno joven, ¿verdad? Pues empieza, pero ya empieza a hacerse viejo y entre más se va olvidando, ya habla menos de la palabra del Señor. Así es de que debemos de tener cuidado, pero hoy debemos de confesar que no en todas las cosas han sido así, pues el amor de muchos se enfriará y la iniquidad abunda, pero esto se debe al pecado de ellos y no a la promesa que continúa con toda su fuerza. Esa promesa que Dios nos dio, ¿verdad? Esa no se acaba. Esa es una promesa que nos puso el Señor, ¿verdad? Que nos dijo en su palabra, ¿se acuerda? Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los hombres flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. ¿Se fija? Esa es la promesa que Dios nos dio. Entonces, ¿por qué la promesa no está fallando? El que está fallando somos nosotros, porque vamos muy lentamente, ya cansados, ya se nos hace difícil. ¿Y hasta cuándo? ¿Verdad? Dios sabe hasta cuándo. Así de que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los espíritus malhumorados se detienen y se afligen acerca del futuro. ¿Qué será? ¿Qué irá a pasar? ¿Será cierto que voy a estar con el Señor ahí en el cielo? ¿Verdad? Diciendo, ay, iremos de aflicción en aflicción. Pero tienes razón, hombre de poca fe, pero irán también de fortaleza en fortaleza y nunca hallarán ni un manojo de aflicción que no contenga
óigalo bien, suficiente gracia. Dios nos dará la suficiente fuerza para soportar las cargas, porque son difíciles. A veces la necesidad de trabajo, la necesidad de un matrimonio, la necesidad de una enfermedad, la necesidad de que estamos pasando por diferentes situaciones y nos quejamos más, nos olvidamos de la promesa que Dios nos dio. Pero Él dijo, vas a ir de poder en poder, dice el verso 7 que leímos, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Entonces, para agarrar esa promesa o ese premio, ¿verdad?, tenemos que pasar por diferentes situaciones, pero tenemos que crecer espiritualmente. Si no hay crecimiento, vamos a estar apachurrados y lentamente, caminando lentamente. Así es de que, como dice el canto, levante sus manos porque algo está cayendo del cielo. Algo está sobre mí, dice el canto, ¿verdad? Y es el Espíritu de Dios. Entonces, desarrollando una promesa de poder en la vida cristiana. Desarrollando una promesa de poder en la vida cristiana. ¿Cómo se puede desarrollar una promesa de poder en la vida cristiana? Una promesa de poder en la vida cristiana se puede desarrollar cuando mostramos un progreso espiritual en el camino del Señor. Entonces, se puede desarrollar eso cuando hacemos caso a las órdenes que Dios nos da. Primero, encontramos que una promesa de poder en la vida cristiana se puede desarrollar cuando llegamos al progreso espiritual. Miren de qué manera. Salmo 92. Gloria a Dios. Salmo 92. Allí vamos a leer versos 13 y 15. Salmo 92, verso 13 y 15. Del 12, vamos a leer del 12 al 15. El justo, ¿qué pasa? Florecerá. El justo florecerá. Cuando la plantita nace, ¿verdad?, estás esperando que aviente la flor. Entonces, así estamos esperando que se vea el conocimiento que está teniendo. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Han visto ustedes los pinos cómo crecen en la montaña? Grandísimos, altos. ¿Cómo se llama ese donde hay esos pinos que están grandísimos, que pasan hasta carros por abajo de ellos? Allá en en Arizona, sí. Sí, allá están esos pinos grandísimos, ¿verdad? Así, Yosemite, sí. Así es de que allí están esos pinos y se ven grandísimos porque ahí está la mosca hermana haciéndole, sí. Entonces, allí está ese crecimiento. Dice, crecerá como el pino en el Líbano, en donde en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, dice el verso 14, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Se fija qué interesante es ver cómo el crecimiento, el progreso, la fortaleza? Por eso dice el salmista, allí dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de Dios, que dice, florecerán y aún en la vejez, el que crece espiritualmente fructificará, estará vigoroso y verdes para anunciar que Jehová, ¿qué? Mi fortaleza. Él es el que me da la fortaleza. Es lo que dice el salmista en el verso 7 que leímos, que irán de fortaleza en fortaleza, porque Dios es el que da
la fortaleza para el crecimiento. Así como da el agua para la hierbita, que salga y empiece a crecer, y de repente empezamos a ver los frutos. Si son manzanas, pues manzanas. Si son naranjas, pues naranjas. Si son higos, pues higos, ¿verdad? Pero así como nacen el crecimiento y va a dar hasta que da fruto, así en la vejez va a estar fuerte, vigoroso para hablar de la palabra de Dios a la gente, ¿verdad? Así es de que, segundo, encontramos que una promesa de poder en la vida cristiana se puede desarrollar cuando se muestre el cambio en su vida, así como la lluvia le da nueva vida a la hierba, así el creyente debe de sentir. Salmo 84, otra vez, Salmo 84, ahí en el que leímos, Salmo 84, versos 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Primeramente, fíjese dónde deben de estar el camino, los caminos de Dios. ¿Dónde? En el corazón, en tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Ahí está la diferencia. El sufrimiento se cambia, ¿verdad? Atravesando el valle de lágrimas, el valle de sombra y de muerte, como dice el salmista del Salmo 23, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques. O sea, eso representa el poder de Dios que viene a traer la fortaleza para que puedas soportar el momento que estás sufriendo. Si estás en cama, si estás en el hospital, si estás pasando por dolorosas situaciones en casa. Mire, ¿qué pasó conmigo? A mí me estaba pasando que cada 2 semanas me estaban sacando agua del estómago. ¿Y qué sucedió? Ese momento, cuando atravieso el valle de lágrimas, porque sí, era un sufrimiento que me pusieran agujas grandísimas en el estómago para sacarme el agua. Pero ahorita ya tengo 4 meses, voy para 5, ya sin agua en el estómago, pues que cambiamos el valle de lágrimas en fuente. O sea, agarramos del poder de Dios para sanarnos, y el Señor nos está sanando, todavía nos está sanando. Así es de que ese es lo que quiere decir, cuando la lluvia llena los estanques, cuando nos apoderamos de la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando oramos, cuando mostramos que somos cristianos, entonces usted va a ver la diferencia, va a haber un cambio en su vida y fuera enfermedades. ¿Por qué? Porque usted está creciendo de fortaleza en fortaleza. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Así es de que es interesante. Tercero, encontramos que una promesa del poder en la vida cristiana se puede desarrollar cuando obedecemos la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, el Evangelio de Lucas capítulo 8, el Evangelio de Lucas capítulo 8, gloria a Dios. Y ahí vamos a leer el verso 15, Lucas capítulo 8, verso 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Se fija? El crecimiento. Retienen la palabra, de retener la palabra en su corazón, no dejar que venga
nadie y le diga, ¿sabes qué? Allá en aquella otra, porque allá hay mucha gente. Olvídate, dice la palabra de Dios, que donde están 2 o 3 reunidos, dice Jesucristo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, allí estoy yo. Allí estoy yo. No necesitamos tener una iglesia grandísima, que con puertas de buena madera y todo. Una iglesia chica no le hace. Dios ahí está. Dice, allí estoy yo. Así es de que, dice muy claro, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Ve? Empezamos a ver que el hermano empieza a crecer, empieza a hablarle a la gente de la palabra de Dios, empieza a visitar, empieza a ser discípulos, como dijo el Señor, y a ser discípulos a todas las naciones. Pues nosotros vamos a todo el pueblito a hablarle a la gente, al que nos encuentremos. Lo necesitamos. Así es de que ya vimos cómo es el crecimiento, cómo es el progreso espiritual, ya lo vimos. Ahora vamos a ver algo un poquito a qué se debe que no podemos desarrollar la promesa del poder en la vida cristiana. ¿Por qué no la podemos desarrollar pues nosotros? Óigalo bien. Una de las primeras cosas del por qué no podemos desarrollar la promesa de poder en la vida cristiana es porque nos dejamos llevar por los placeres y los afanes del mundo. Nos dejamos llevar por todas esas cosas. Mire allí en Lucas capítulo 8, verso 14. Verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres en la vida y no llevan fruto. ¿Va? ¿Se fija? Lucas capítulo 8, verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Son 3 cosas que le llaman la atención a la persona y se olvidan, ¿verdad? Y no llevan fruto. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Nos dejamos llevar por las fiestas, nos dejamos llevar por el dinero, que queremos ganar más todo el tiempo. ¿Para qué? Dios es el dueño del dinero. Y si Dios es el dueño del dinero, Él es mi Padre. Y si es mi Padre Dios, pues Él me provee lo que necesito. No tengo que estar piense y piense si me voy a hacer rico o qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es dueño de todo. La segunda cosa del por qué no podemos desarrollar la promesa de su poder en la vida cristiana es porque no ponemos atención a la palabra. No ponemos atención a la palabra. Estamos aquí, pero nuestra mente está allá. ¿Dónde? Donde estuvo anoche, o donde estuvo en el juego que estuvo, o donde en alguna otra parte, menos aquí, ¿verdad? Y sí está aquí, pero no está aquí al mismo tiempo. Entonces, vamos allí a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 13. Dice: estoy en Timoteo, dispensen. Hebreos capítulo 5. Y allí del verso 11.
Hebreos capítulo 5, verso 11, vamos a leer allí hasta el 13. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Yo no lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque tú viniste al Señor, lo aceptaste y hiciste un pacto con Él y dijiste que le ibas a servir. ¿Y qué pasó? No explico, dice, por qué ahora está pasando esto. Difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento. No hay crecimiento. Un niño toma leche, no come comida que le dé usted tortilla, que le dé sopa, que le dé comida pesada. No. ¿Por qué? Porque no ha aprendido nada. ¿De qué sirve? Si no quieres aprender de la palabra de Dios, ¿de qué sirve que te la esté yo explicando aquí si tú no quieres aprender? Dice, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis sido llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto, una persona que no entiende, que no ha estudiado, inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, ¿verdad? Pero el alimento sólido, verso 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Porque por el uso lo usan la palabra de Dios todos los días, si es posible, o en la primera oportunidad que se ofrece, usan la palabra de Dios. Ahí en donde estoy, en la clínica donde estoy, hay un señor ahí que siempre me saluda. ¿Y cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios. Y me dice, oiga, ¿y cómo sigue de su estómago? Le digo, no, pues yo voy muy bien, gracias a mi Cristo Jesús. Y entonces le pregunto, ¿usted va a alguna iglesia? Dijo, sí, voy a tal iglesia. Y le digo, pues enseguida está otra que es bautista, le digo, y le invito yo a que vaya a visitarlos allí también. Y le digo, porque necesitamos crecer en la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, y allí le dan buena explicación, le digo, de la palabra de Dios allí en la iglesia bautista. Y yo pensé que se había enojado porque otro día ya no estaba, pero al tercer día que nos miramos, no, me saludó otra vez. No, dijo, me gusta que me diga, porque de esa manera aprende uno más, porque la palabra de Dios no es para pelear, sino para aprender de la palabra de Dios. Así es de que es lo que sucede. Pero si nosotros somos niños todavía, inexpertos, ¿por qué? Porque no somos tardos para oír, somos tardos para oír, no queremos que nos hablen tan fuerte de la palabra de Dios, pero así debe de ser. La tercera cosa del por qué no podemos desarrollar la promesa del poder de la vida cristiana es por la ignorancia que tenemos. Gálatas, el libro de Gálatas, está atrás de los Efesios. Gálatas, ahí vamos a ir al capítulo
Vamos a ir al 4, Gálatas capítulo 4. Dice la palabra del Señor así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, porque él es el heredero. O sea, nosotros somos herederos porque Dios ya nos hizo herederos, pero estamos como un niño, ¿ve? Estamos como un niño, y si estamos como niños, el que nos cuida nos menea para donde Él quiere, ¿ve? Nos trae para allá y para acá. ¿Por qué? Porque estamos como si fuéramos esclavos, tenemos que obedecer órdenes, muévete, siéntate, haz aquello, haz lo otro. ¿Por qué? Porque no podemos controlarnos nosotros mismos. Fíjese bien lo que dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo, aunque él es señor de todo, sino que está bajo de tutores, o sea, el que lo cuida, de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así es de que va a llegar el tiempo en que el Señor va a venir, ¿verdad? Y entonces va a decir: ¿qué pasó? Toda la vida te la pasaste que te estuvieran cuidando porque tú no podías hacer nada. Así es de que en el verso 2, ¿verdad? Leímos ahí: sino que está bajo tutores o cuidadores y cuidadores hasta el tiempo señalado para el día del Padre. Así es de que por eso les dice el verso 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Cuando era niño, o sea, cuando no sabía nada, estaba como una criatura y estaba sobre el poder del mundo. ¿Quién mueve el mundo? El diablo mueve el mundo. Entonces, ahí está bajo el rudimiento del mundo. Pero, dice el verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, porque en aquel tiempo éramos movidos por la ley de Dios. Pero viene Jesucristo a traernos la gracia, y entonces ya la ley se para ahí y viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. A pesar de que éramos pecadores, Cristo nos dio la salvación. Así es de que, no porque lo mereciéramos, sino por el amor de Jesucristo. Miren, les voy a leer ahí en el Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13, 14 y 15. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, como dijimos que estábamos controlados por el mundo. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no teníamos ese pacto con Dios, ¿ok? La incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. ¿Cuáles? Los pecados pasados, los pecados de ahora y los pecados del futuro. Ya el Señor los perdonó, pero eso no te da, ¿cómo se dice? Libertad para que tú puedas seguir pecando. No, ya Dios nos perdonó y hay que tratar de mantenernos fieles al Señor. Y así que dice, perdonando todos los pecados. Verso 14, ¿cómo lo hizo? Verso 14, anulando, o sea, rompiendo, podríamos decir, el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta de las leyes de Dios, el acta de los decretos que había contra nosotros
que nos era contraria, quitándolo de en medio. ¿Y dónde la puso? Clavándola en la cruz, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Despojando a los principados y a las potestades del enemigo, del demonio, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Se fijan? Por eso les digo, allí anuló la ley. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos por la gracia. Hoy somos salvos no porque lo merecemos, ni porque somos más buenos que los otros, sino por el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar la promesa de poder que Dios nos dio? ¿Qué tengo que hacer, pues, pastor? Para empezar, yo quiero empezar a desarrollar esa promesa de poder que Dios nos dio. Que el poder que le dijo Dios, usted puede ir de fortaleza en fortaleza, de poder en poder. Pero ¿cómo le hago? Primero, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para desarrollar la promesa de poder que Dios nos dio, se necesita una renovación espiritual, como dice el salmista. Salmo 57. Como dice el salmista, Salmo 57. Gloria a Dios. Salmo 57, versos 7 al 11. Tenemos que decirle al Señor estas palabras. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón, ¿cómo está? Dispuesto. Eso es lo que debe haber primero. Disposición, deseo. Leíamos en el boletín que esta niña era muy rebelde, batallaban mucho con ella, y un día trajeron una maestra y la empezó a educar la maestra, y un día que tenía agua en la mano y sintió la necesidad, el deseo de tomar agua, dijo: así debe de ser el deseo de la palabra de Dios, tener ese deseo, ¿verdad? Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, contaré de ti entre las naciones, no cantaré, porque grandes es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Ahí está. Cuando hay disposición, vamos a servir al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos crecimiento, porque tenemos disposición, porque lo necesitamos. Entonces se necesita una renovación espiritual, así como dice el salmista. La segunda cosa que tenemos que hacer para desarrollar la promesa de poder es que ese desarrollo vaya creciendo en la vida. Proverbios capítulo 4, más adelante de Salmos, Proverbios capítulo 4, gloria a Dios, verso 18. Dice la palabra de Dios: mas la senda o el camino, mas la senda, oígalo bien, de los justos o de los cristianos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Ustedes han visto cuando en la mañana la montaña esa que está grandísima, pero de repente en la mañana empieza a salir el sol. Y empiezan a ver el sol apenas un pedacito, y luego más,
y luego más, y luego más, hasta que ya está el sol aquí a la mitad, pero ya está en todo su esplendor. Por eso dice muy claro allí, mas el camino de los justos es como la luz de la aurora que va, ¿qué? En aumento hasta que el día es perfecto. De esa manera debe de ser el crecimiento espiritual. Cuando haya ese crecimiento espiritual en nosotros, ¿verdad? Vamos a llegar a estar con éxito en la palabra de Dios. Así de que la tercera cosa que tenemos que hacer, dispensen, la tercera cosa que tenemos que hacer para desarrollar la prudencia de poder que Dios nos dio es que dejemos que Dios controle nuestra vida. Que Dios controle nuestra vida. Job, capítulo 17. Atrás de Salmos está Job. Job, capítulo 17. Gloria a Dios. Job, capítulo 17. Y vamos a leer allí el verso 9. Dice la palabra de Dios. Dice, no obstante, proseguirá el justo o el cristiano su camino, y el limpio de manos aumentará, ¿qué? La fuerza. La fuerza. Así de que el limpio de manos aumentará la fuerza, el poder que Dios tiene en él. Dios quiere que haya un crecimiento espiritual en nuestra vida. Si no hay ese crecimiento espiritual, no vamos a poder hacer nada. Necesitamos ese poder de Dios en nuestra vida. Que no entre por aquí y salga por acá, sino que se quede aquí, en el corazón. Pongámonos de pie. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana, Señor, le damos gracias por la oportunidad de escudriñar su palabra, en la cual encontramos, Señor, la verdad, el camino y la salvación. Padre Santo, bendiga a todos aquellos que escuchan su palabra, Señor. A los que estamos aquí, a los que están allá, Padre, que podamos así mostrar ese crecimiento en nuestra vida y que podamos ser de testimonio para muchas personas que no le conocen. Que Dios bendiga a todo el oidor y también a todos los que le aman, a todos los que le buscan, a todos los que buscan su rostro, Padre. Su gracia esté con nosotros cada día. Bendiga a nuestros hijos, bendiga a nuestros matrimonios, bendiga, Padre Santo, a nuestros nietos, bendiga, Padre Santo, su iglesia. Se lo estamos pidiendo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén.